Listo, entonces, teníamos el problema que pues, no nos daba hasta el último dato, bueno, hasta el dato mayor. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vemos los intervalos, ¿cierto? Los intervalos tenemos con la ley de Sturger, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa ley o ese resultado nos da como en sí un decimal. Si yo coloco, póngale cuidado, voy a cambiar, en vez de tener la fórmula en este caso, en vez de tener la fórmula, voy a poner 7 y doy enter y si ven que la amplitud me cambia, ya no es 101, sino es 104. ¿Listo? Ya no es 101, sino 104. ¿Qué pasa? Voy a venir acá a lo que es aquí los límite inferior, límite superior. Entonces, no le voy a sumar 101, sino 104, ¿cierto? Y voy a bajarlo, arrastrarlo hasta el final y voy a comenzar a cambiar. Entonces vamos a ver. Acuérdense que en el límite inferior del siguiente intervalo coloco el límite superior del anterior. ¿Sí? A ver si... Y profe, más despacio, primero, ¿cómo hizo para lo del 104 que yo le di enter y me da 101? Listo. Entonces, vuelvo a repetirlo. Ya no, con la ley de Sturges, listo, la hallamos, nos dio que 7, ¿sí? Entonces, en vez de tener esa formulita que teníamos igual, 1 más 3,322 por logaritmo base 10 de 72, van a poner un 7, ¿listo? Únicamente van a poner el 7, nada más. Profe, o sea, ahorramos todo y ponemos un 7. Sí, en donde diga intervalos, ¿listo? En el de intervalos. Ya, profe. Listo. Ahora sí les cambio la amplitud. De cambiarles a 104. Sí, ahora sí, profe. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Todos ahí ya cambiaron. Les cambió la amplitud. Les cambió todo. Profe, pues a mí no me cambió la de abajo, o sea, sigue lo mismo. ¿La amplitud? No, sí, es así. Lo del límite, Ok, no. Eso es otra cuestión aparte. Tranquila. ¿Listo? Entonces, Profe, qué pena por llegar hasta esta hora, pero es que no tenía internet. ok, tranquila. ¿Ya Entonces, llamó a lista, profe? no, usted sabe que yo no llamo lista todavía. O yo no la llamo lista, yo siempre al final miro y ya. Entonces, ya todos tienen la amplitud 104, me imagino que sí, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ahora. Profe, o sea, solo le ponemos el 7 manual y cambia 104, ¿cierto? Ajá, exacto. Nada más. Y, ok, entonces, ahora sí, vengo acá a lo que es mi límite inferior, mi límite superior, ¿cierto? A mi tablita. Entonces, en mi tablita voy a coger y en mi fórmula, véala, voy a que aparezca, decía igual la celda del límite inferior, le sumo 101. En vez de sumarle 101, pues le sumo ¿qué? 104. ¿Sí? ¿Todos ahí? Al del primer intervalo. sí, señor. ¿Quién hace falta? Profe, o sea que en el límite superior sumamos la casilla del límite inferior más 104 Ajá, exacto. y en el del límite inferior. Ya, tranquilo. No, límite inferior queda igual, 124. Ese primer intervalo queda igualito. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a coger y van a arrastrar esa fórmula, ya no va a ser 101 sino 104, y la van a arrastrar hasta el último intervalo. ¿Listo? Vean, lo arrastré todo hasta el séptimo intervalo. Ahora, después de eso, ojo, voy a mi límite inferior. Mi límite inferior del primer intervalo, ¿cierto? Tengo el 1, va a ser 124. El del siguiente tengo que cambiarlo porque ya me da otro número en el límite superior anterior, ¿sí? Acuérdense que para mi límite inferior del siguiente intervalo
tengo que colocar el número que me da en el límite superior del anterior. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Quiere decir que acá, pongan cuidado, acá en el límite inferior del segundo intervalo voy a poner 228. ¿Sí? 228. ¿Por qué? Porque ese es mi límite superior del anterior intervalo. ¿Sí? Profe, no se ponía ese y se le sumaba uno, así lo hicimos en informática. No, no, no. Acá no le vamos a sumar uno. Vamos a poner el mismo límite anterior. Profe, o sea que en el siguiente ponemos 332. Ajá, exacto. Entonces acá 332, luego 436, 540, 644, 748. Profe, a mí no me dio eso, o sea, los números de Ahora antes sí da me dieron. 72, profe. ¿Cómo, Lady? Profe, que no, o sea, después del 228 seguiría el 332, si está bien así o no. Sí, 332 y luego te da un resultado. O si quieren, bueno, vamos a trabajarlo si quieren todo con fórmulas, ¿sí? ¿Qué pasa? En el límite inferior del segundo intervalo, ¿cierto? Donde está el 228, van a colocar igual y van a colocar la casilla del límite superior anterior, ¿sí? Van a hacer únicamente eso. Y lo van a arrastrar hasta abajo. ¿Listo? Si ya pusieron los números, no les va a cambiar nada, pero si ustedes quieren, se puede manejar todo con fórmulas. ¿Listo? Dando los valores a ese límite inferior del siguiente intervalo, el mismo valor del límite superior del anterior intervalo. Ya, profe, ahora sí ya pude. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el intervalo, el séptimo intervalo, o sea, el último intervalo, va, o el límite superior del último intervalo tiene que ser 852. ¿Sí? ¿Todos ahí? ¿Alguno le dio Profe, diferente, profe, una pregunta. señora? Es que te acuerdas que yo no podía hacer eso por lo que no me daba control shift. Bueno, el caso es que me tocó copiarlos, el límite inferior y superior. Entonces no puedo hacerlo con fórmula, ¿lo puedo volver a copiar? No, pero aquí lo único, la fórmula que no podía hacer era lo de la frecuencia absoluta. Ah, entonces lo otro no me acuerdo por qué lo copié, pero lo copié. El Pero caso es que no, lo tengo copiado. no hay problema. Solamente tienes que darle es con el igual o con el más. ¿Listo? Y pones ahí la fórmula. ¿Listo? Pero si quieres copiarlos, dale. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Entonces, ahora sí, aquí mis intervalos ya cambian. ¿Listo? Entonces, ¿cómo elimino todo esto? Subrayo, ¿listo? Y le doy suprimir. Eso para los que no sepan. Y voy a comenzar a colocar mis intervalos. Eso ya saben, llavecita 124,228. Cierro. Con paréntesis. ¿Listo? Y tenemos estos intervalos ahora sí. ¿Listo? Ya todos aquí. No, profe, espere. Lo único es cambiar los intervalos. Acuérdense. Va del límite inferior al límite superior. ¿Listo? Profe, no pude, no me deja. ¿No le deja qué?
Es que lo pego y comienza a dar el mismo número. ¿Y qué? Es que comenzó a bajar y se pega el mismo número. O sea, ¿En dónde? en esa sí. En el intervalo o en los límites? No en el intervalo. ¿En el intervalo? No, póngale los paréntesis. Bueno, Listo, entonces, vuelvo a repetir, esto ya lo habíamos hecho en la clase pasada, acuérdense, coloco igual frecuencia, ¿cierto? Frecuencia, subrayo mis datos, ¿cierto? Doy punto y coma y selecciono mis límite superior, ojo, mi límite superior, cierro paréntesis y doy enter. ¿Listo? Vuelvo a Profe, repetirlo. a mí no me funciona la frecuencia absoluta en informática tampoco. Pero, ¿por qué? O sea, la fórmula de frecuencia, Sí, la de la absoluta, porque el resto todo me sirve menos ese. qué raro. Pues dale igual y frecuencia, o frec, a veces aparece, que están en inglés. No, el mío sí está en español. O bueno, ¿y no te sale la opción de frecuencia? Sí me sale, pero me salen son otros datos, no me salen los de la frecuencia. Ah, ok, ya te entiendo. Porque es que hay que hacerle algo más. Entonces, ojo, no lo vayan a arrastrar. ¿Listo? Ya cualquier cosa, les ayudo, les colaboro ahí. No lo vayan a arrastrar. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Van a coger y van a seleccionar hasta el último intervalo. Véanlo. Acuérdense las funciones de las teclas función, o sea, los F1, F2 que están en la parte de arriba, le dan F2, ¿cierto? Le dan F2 en la parte de arriba. Si ustedes tienen un portátil, a veces está la tecla función, que está en la parte de abajo, FN, dice, le tiene oprimida esa, le dan F2, si les sube o les baja el brillo o volumen, en mi caso es el volumen, entonces le dan con esa teclita función. Luego, cuando lo tienen de esta manera, véalo, cuando lo tienen de esta manera, le van a dar Control Shift Enter. ¿Listo? Control está en la parte izquierda, en toda la esquinita. Arribita está el Shift, dice Shift, o hay una flechita hacia arriba, señalando hacia arriba, le tienen oprimido esas dos y le dan Enter. ¿Listo? Y ahí sí les dan lo que es la frecuencia absoluta Profe, de una cada uno. pregunta. En frecuencia le damos igual frecuencia, seleccionamos todos los datos y ¿qué más? Y luego los límites superiores. Profe, una cosa, a mí en la primera frecuencia me sale 11, 11, ¿por qué 11? no sé. Y después de hacerle todo el procedimiento, Sí, ¿y en cuál otro le cambia? no en ninguno. No he arrastrado aún, pero No, el es que primero no. me sale. Ah, no importa. Mira a ver si de pronto le cambia eso. Ah, ¿Eso? bueno. Cuando Profe, tengas profe, los... después de darle F2, ¿qué es lo que sigue? Lo que es la frecuencia acumulada, ¿listo? La frecuencia acumulada, ¿cierto? Es la suma de todas las frecuencias anteriores. ¿Qué pasa? Entonces voy a poner mi primera frecuencia absoluta, es 12, ¿cierto? En mi caso es 12, bueno, todos tienen el 12. Y voy a colocar igual, ¿cierto? A la anterior frecuencia acumulada, más la frecuencia absoluta que tengo ahí al frente. ¿Listo? Si se dan cuenta, la casilla anterior, la celda anterior, más la celda del lado izquierdo. Eso es la fórmula. Y me da 27 porque 12 más 15, 27. Y esa casilla la arrastro hasta aquí, hasta el final. ¿Listo? Y la última frecuencia acumulada me tiene que dar 72. ¿Listo? Eso es lo que es la parte de la frecuencia acumulada. Tengo que comenzar a sumar la anterior. Frecuencia relativa.
Entonces, pongo igual, ¿cierto? Y es cada una de las frecuencias absolutas dividido el total. Entonces, frecuencia absoluta, ¿cierto? La casilla, en ese caso esa celda, perdón, dividido 72. Listo, lo voy a tomar como 72 y me da este resultado. Y lo arrastro. Profe, no importa el 72 que se coja. No, tú pones 72. Pongan 72. O sea, no selecciona la casilla, sino el 72 nada más. Ajá, se pone 72. Vuelvo a repetirlo, vea. Selecciono la casilla de frecuencia absoluta en la celda de esa sección y coloco dividido 72. ¿Listo? Y nada más. Y ¿Cómo es arrastro. la acumulada? La acumulada es en la primera celda, o bueno, la primera frecuencia acumulada la dejo con la misma, 12. Y en la siguiente coloco lo que es la celda anterior, o sea, el 12, la celda anterior, más la frecuencia absoluta que tengo ahí al ladito. Ahí están por colores. Y eso lo arrastro. ¿Listo? Lo cojo de la cosita del cuadrito pequeño y lo arrastro. Profe, a mí me da uno. ¿Da uno en dónde? ¿Cómo es que es? Se pone el igual, no, en la frecuencia relativa, profe. Ah, ok. La frecuencia relativa, coloco el igual, la celda de la frecuencia absoluta Sí, sí. y dividido 72, slash 72. Y lo arrastras hasta abajo, no tan abajo, sino hasta el último intervalo. ¿Listo? Y para lo que es la marca de clase, acuérdense que es, por decirlo así, el promedio de los límites, ¿cierto? El límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces, voy a poner igual y voy a abrir paréntesis. ¿Listo? Aquí voy a abrir paréntesis. Y selecciono mi límite inferior, le sumo mi límite superior, cierro paréntesis y lo divido entre 2. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que voy a coger, primero se realiza la suma, por eso lo hago entre paréntesis, primero la suma, y al resultado de la suma lo divido entre 2. ¿Listo? En este caso me da 176 y lo bajo. Profe, ¿puede poner otra vez la fórmula, por favor? ¿De la marca de clase? Sí, profe. Listo, ahí está. Colocamos acá lo mismo, colocamos el igual, suma, ¿cierto? Selecciono de mi frecuencia relativa, selecciono mis datos y doy Enter, me da 1. ¿Sí? Me da 1. Y pues la marca de clase ¿Otra vez? no necesito. ¿Cómo? Otra vez, igual, ¿y qué se pone? La suma. La suma y seleccionan todos los datos de la frecuencia relativa. Y dan Enter. Profe, una pregunta. ¿La tabla de los datos están en Padlet? No, Ah, los datos yo ya se los había dado, los había puesto acá. sí, pero es que era para copiarlos y para mirar porque en la frecuencia absoluta me sigue dando los datos erróneos, los que no son. Tómele aquí igualmente un pantallazo o algo. Ahí están los datos para que los revisen. Bueno.